Muy buenas amigos, bienvenidos a la Cantina del Glorioso. Tomás Troncoso, bienvenido Rojas, Rubén Comarazami, y de invitado especial, una vez más tenemos a ese erudito del béisbol dominicano, Tony Piña Cámpora. Bienvenido, Tony. Muchas gracias. A este programa especial que hemos preparado con motivo de la celebración de una nueva edición de la Serie del Caribe aquí en el país. Y vamos a comenzar el programa para que, Tony, invitarte a que nos haga una sucinta historia de la génesis de este evento que reúne a los campeones de las ligas de invierno. Bueno, realmente es una historia bien interesante porque es una serie de acontecimientos que silvanan entre sí para formar una cosa que tiene trascendencia, como fue el caso de la Serie del Caribe. Eso yo creo que tiene que ver, y es lo que yo sostengo, incluso con el desafío de los hermanos Pasquel al béisbol de Grandes Ligas, cuando contrataron una serie de jugadores de Grandes Ligas, a Luis Rodríguez Olmo, a Max Lanier, a Sal Magli, entre otros, para jugar en México, que fue un fracaso. Pero eso provocó una rotura con el equipo, con el béisbol de Grandes Ligas y el béisbol de México. Entonces vino la rotura de la barrera racial, y al romper la barrera racial, Cuba no se podía dar el lujo de que los peloteros cubanos negros que no jugaban en Grandes Ligas por su raza fueran a jugar en Grandes Ligas y el béisbol cubano bajara en su categoría y su calidad por la prohibición de las Grandes Ligas. Entonces esto provocó que Cuba acordara con Grandes Ligas, las demás ligas también lo hicieron. Se combinó incluso con una serie de reuniones donde participaron Venezuela, Puerto Rico, que era una liga muy fuerte, pasó Panamá también, y acordaron todos con las Grandes Ligas llegar a un tipo de acuerdo, valga la redundancia, y ahí vino la idea de Negro Prieto y de Pablo Morales, que eran los dueños de cervecería Caracas, o los que son los Leones de Caracas ahora en Venezuela. Ellos presenteaban, gente que era de publicidad, había tenido mucho éxito con unas series interamericanas o algo así que efectuaban en Venezuela, en Caracas, y plantearon la idea y el esquema de la Serie del Caribe con los 4 equipos campeones de las 4 ligas invernales que conformaron aquella primera confederación. Y ahí nació la Serie del Caribe. He tratado de hacer un resumen rápido de una situación interesantísima porque tuvo que ver incluso con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la manera como se comenzó a liberar el mundo de una serie de atavismos y de situaciones que antes existían. El triunfo de las potencias aliadas fue prácticamente el triunfo de la democracia contra el totalitarismo que imperaba en Italia y en Alemania. George Trauman era el comisionado de la National Association. George Trauman. Y tengo entendido, porque lo leí en una monografía que tú preparaste para la Confederación del Caribe, de que él tuvo mucho que ver también en la creación de este evento de la serie. Ahora hay que decir que esa primera Serie del Caribe de 1949 en La Habana, en Cuba, en el Estadio del Cerro, fue todo un éxito. Total. Además, la calidad de los actores fue de primerísimo nivel. Aquí está el afiche de la primera Serie del Caribe que se jugó del 20 al 25 de febrero en el Gran Stadium de La Habana, que es el Estadio del Cerro, hoy Estadio Latinoamericano, y que reunió a los equipos campeones, como dijo Tony, de Venezuela, de Cuba, de Puerto Rico y al Spur Cola de Panamá. Ese es el afiche de la primera Serie del Caribe. La ganó Cuba, invicto, con marca de 6-0, dirigiendo Fermín Guerra, y siendo Agapito Mayor 3-0 el lanzador triunfador, aunque no abrió, él tuvo récord de 3-0, pero no abrió 3 juegos. No, pero fue el más valioso de la serie. Pero hubo un asunto importante. Ese triunfo arrollador de Cuba provocó que se hiciera una variación de los reglamentos y no se permitía que Cuba se reforzara para tratar de nivelar la calidad de los equipos. O sea, los equipos campeones de Venezuela, de Puerto Rico y de Panamá se podían reforzar con jugadores de su liga, pero Cuba iba con el equipo que ganaba. Y mira que Puerto Rico tenía un equipazo. No, que Puerto Rico tenía una tremenda liga, una gran liga. Aquí vamos a presentarle para que también puedan ver el primer equipo campeón de una Serie del Caribe, los Alacranes del Almendares, donde jugó Monte Irving, que mencionamos el día pasado en un programa especial. Fue el líder de jonrón y líder de empujada. Dio 2 jonrones y 11 carreras.
Creo que fue jugador más valioso. Sí, si fue no me- jugador No, más valioso. Agapito Mayor. No, fue Ah, no, Agapito en el Mayor. 49 fue Agapito Mayor. Sí, empujó 11 carreras Monte Irving en esa serie. En un ratito le vamos a enseñar una foto de Agapito Mayor, que fue el lanzador que ganó 3 juegos y fue el más Pitcher valioso. zurdo con lanzamientos rompientes. Ajá, A base de eso. Típico, el se impuso. típico zurdo latinoamericano. sí. Vamos a, para que la gente vea quién fue Agapito. Agapito Mayor, aquí está. Ese es Agapito Mayor. Lanzó aquí en la Liga Dominicana. Lanzó aquí. No, ¿No lanzó aquí? Yo recuerdo. no recuerdo. Fue el MVP de esa serie, de esa primera serie del Caribe. Y dentro de un rato vamos a hablar de algunas de esas hazañas, porque el líder de bateo de esa temporada, de esa serie del Caribe, fue Albion Frido, el hombre de aquella atrapada famosa. A Joe Mayo. A Jody Di Mayo. Mayo. Que Di Mayo se, Jody con- Mayo. se contrarió Di Mayo cuando le atraparon el batazo. Los equipos que jugaron en esa primera serie del Caribe fueron el Cervecería Caracas, que es hoy Leones de Caracas, Indios de Mayagüez de Puerto Rico, Alacrán de los Almendares y el Spur Cola De de Panamá. Panamá. El Mayagüez de ese año llevó un equipazo también. Tenía Sanji Troa, entre otros. Hoy a Perry, Y Alonso Perry. Sí. Correcto. Alonso Perry. Y se derrumbaron. Alonso Perry lanzó en esa primera serie del Caribe. Sí, ¿Usted correcto. recuerda que Alonso Perry era pitcher? Era también? pitcher. Primero, originalmente pitcher. El Sí. brazo tuvo A- problemas con el Alfredo. brazo y se aprovechó su bateo. ¿Cuándo Después- entró Willard Brown entonces? Willard Brown entró en la primera serie en la que él logró hazaña fue en la serie del 53. De eso vamos a hablar en un ratito, cronológicamente vamos a ir cayendo en esa serie, porque la primera gran hazaña de la serie del Caribe fue el promedio del 619 de Chiquitín Cabrera. Chiquitín Cabrera, Jugó aquí, Chiquitín. Chiquitín, Ese sí jugó aquí. Chiquitín Recogido. jugó con el escogido. En el béisbol Ahora, independiente. Albion Frido fue el líder de bateo de esa primera serie. Sí. Sí. Tú tienes un libro, bien mostrarás un libro que se editó. Sería bueno que tú le mostraras la portada, bien, de ese libro, que se editó. En el 2000 creo que fue. Sí, cuando murió Guigo Otero. Ok. Está dedicado a Rodrigo Otero Sur. Todos nosotros lo tratamos Claro, y lo conocimos. Un hombre de béisbol. Abogado. Tú sabes que Guigo tenía muy buenas relaciones con Bobby Kuhn. con Bobby Kuhn, porque eran abogados juntos, tenían relaciones. Y el hecho de que, bueno, Bobby Kuhn tiró la serie, el primer lanzamiento en la serie del Caribe de 1971, que se jugó en Puerto Rico, que la ganó el Licey, y Guigo era el presidente de la Liga de Puerto Rico. El responsable de que renaciera la serie del Caribe fue Guigo Fue Guigo, sí. y Bobby Kuhn, con la Ahora, ayuda de Bobby lo Kuhn. grande de allí fue Manuel Mota. Sí. Manuel Mota en esa serie del Caribe en el No, no, 71. increíble la actuación de Manuel Mota. De las Manny el mejores, ganador, batió líder de mejor la bateo y historia. jugador más valioso. Creo que batió Mane el 580. ganador y batió 500, batió por, ¿cuánto batió? Batió más de 500. Más de 500 seguro. No, y fue jugador más valioso y manager, campeón y manager del año. Mota batió 579. Sí. 579 batió de 19-11. De eso vamos a hablar en un ratito, de las Batió hazañas. 579. Los tres mejores promedios Sí. fueron Lorenzo Cabrera Chiquitín Sí. en el 51 con 619. Bobby Abreu en el 97 Sí. batió 588 y Mota en el 71 batió 579. Hemos dado un salto. Por pero es cierto, impor- ya que dimos un salto, hay que recordar, porque siempre, antes de que en una ocasión Mota volvió a quedar campeón bate junto con Jesús Rojas Salón. Eso fue en el Sí. 73. Sí. Creo que batearon 500 los dos. Sí. Hemos dado un salto, pero hay que aclararle principalmente a la juventud que en la primera etapa de la Serie del Caribe, República Dominicana ni México participaban. No, correcto. Que nuestra primera participación fue en 1970 en Venezuela, y dicho sea de paso con la representación de los Tigres del Liceo. Sí, porque- pero ¿cuál era el refuerzo del equipo de República Dominicana? Reggie Cleveland. Reggie Cleveland. Y además Pero de es de Reggie norteamericano. Cleveland, no, Cedeño. Ah, bueno, no, o sea, de- no, sí. Federico Velázquez Sí. era el receptor que se lesionó. Que dio el Sí. primer jonrón en esa en serie. esa Sí, serie. ¿no? Y El primer jonrón Cedeño, para un jovencito dominicano. Cedeño, pero lo llevaron de refuerzo. Lorenzo Chiquitín Cabrera, vamos a caer en el año 51 para llevarlo cronológicamente a este asunto de las hazañas y comenzar por las hazañas de la primera etapa y luego caer en las hazañas de Dominicano. Pero señala que en el segundo- 50 la Sí. sorpresa que resultó que Panamá ganara la serie del Caribe. Ah, sí.
Panamá se consideraba como se consideró en una época México, en esta etapa. Era el patito Y feo. entonces Panamá era el patito feo y en esa serie fue una serie muy emocionante que se tuvo que extender un juego extra. Y los panameños lograron ganar. Fue en el esa Sitio serie. Escobar en Puerto Rico. En el Sitio Escobar en Puerto Rico. Esa fue la serie en la que Titi Arroyo le ganó 2 juegos a Terry McDuffie, que Correcto. mencionamos el día pasado. Entonces tú es una cosa que podemos entrar y tú, más que tú, puedes pues, comenzar a conversar. Definitivamente, ¿cuándo comenzó la Serie del Caribe y cuándo terminó y por qué? Sí. Bueno, comenzó en el 49 y la última fue en 1960. La Serie del Caribe se detiene en esa primera etapa de 12 series debido al cambio que hubo en Cuba, al cambio político de Cuba, principalmente. Porque el cambio político de Cuba trajo que Cuba salía del béisbol Abolió profesional. el deporte profesional. Abolió el deporte profesional, incluso el peligro que representaba jugar en Cuba con la efervescencia violenta que había. Porque acuérdate que estaba el equipo de los Habana, Sugar King. de los Habana Sugar King, que eran sucursal AAA en la Liga Internacional AAA. Con Bobby Y en Maduro. un juego de los Sugar King en el 1961 Sí. hubo un tiroteo que en medio del juego. Sí, y una mano le rozó a Fran Verdi. A Fran Verdi, exacto, Sí. era la tercera base. Sí. Después fue manager ganador con Puerto Rico. Sí, aquí. y aquí dirigió a la Estrella Oriental. Y fue tercera base también de las Águilas. Las Ciudadanas. Águilas. Hizo un triple play Sí. en una ocasión. Sí, Fran Verdi. Fran Verdi. Bueno, pues muy agradecido. de- Pero eso terminó ahí y se intentó volver a revivirla con una Claro. serie interamericana, pero fracasaron porque la ausencia de Cuba, Puerto Rico no tenía rival. Ah, Era es la bueno- otra liga importante. Es bueno señalar, Tony, que Cuba inauguró en el 49, ganando invicto con el Almendares. Sí, Y cerró en el 60, ganando invicto con Cienfuegos. con Cienfuegos. Sí, Cuba terminó ganando creo que las últimas 4 series del Sí, Caribe. las últimas 4 o 5. Sí. Pues Lorenzo Chiquitín Cabrera batió de 23-13 en la serie del 51 y el jugador más valioso fue Luis Rodríguez Olmo, que reforzó al Santurce, que dio 3 jonrones y empujó 9 carreras, batió 423 de 16-11. Batió de 26-11. Ese fue el primer triunfo de Puerto Rico. Luis Rodríguez Olmo había dirigido el equipo de Cagua Sí. y era jugador y manager y fue el que le lanzó a Pepe Luca. Y Pepe Luca dio el jonrón, pero no fue a la Serie del Caribe. No. Es que realmente, cuando tú revisas las estadísticas de ese año, el único palo que dio Pepe Lucas. Sí, no, yo lo buscamos y fue una temporada pobre la que Pepe Luca Ahora, fue. yo- Pero sí, dio que- un dio 2.30. Sí, y el único jonrón que dio fue ese. Sin embargo, El único, pero qué jonrón. yo creo que sí fueron esa Serie del Caribe, Wiwi Luca y Tetelo Vargas. Sí, Tetelo y Luis Garabatosaki. Es más, y Tetelo Chichi dio el Olivo. primer hit lo dio Tetelo. Tetelo. Esa Serie Para del un Caribe. dominicano en serie del Caribe. Sí. Y Garabato Saki fue el primer lanzador dominicano que ganó un juego. Ganó un juego. Sí. Que le acreditaron un juego, porque fue un relevo. Sí, fue un relevo, sí. Y no había la reglamentación de hoy en día. Exactamente. Eso todo eso hay que tomarlo en consideración. Porque, sí, es que No, porque que yo lo vi- los juegos ganados y los juegos perdidos, yo lo he dicho aquí varias veces, eso depende de una regla. Sí. A veces con un lanzamiento te acreditan un juego ganado. Así mismo. Yo quiero enseñar una foto de Chiquitín Cabrera, porque nosotros hemos hablado de Chiquitín aquí algunas veces. Se habló mucho de Chiquitín. del sin día embargo, que- Era un gigante, Sí, pero no tenía poder. No tenía no fuerza. tenía nada. No, de y poder. fracasó aquí. Con el escogido. Digo, quedó champion bate, ¿no fue? No. No, aquí ¿Qué fue lo que hizo Chiquitín? Chiquitín jugó Jugó con el bastante. escogido, Jugó con el escogido a sí. primera base. Aquí Yo, está Chiquitín. yo no recuerdo ahora mismo la actuación de Chiquitín. le decían Chiquitín, pero era grandulón. Sí. Un hombre grandísimo. Y jugó en la Liga del Béisbol Negro 3 veces y jugó en México. No, es decir, 3 veces fue la sorda hablaba, porque la sorda jugó mucho en Cuba. Y Sí. Chiquitín lo enfrentó a Chiquitín. Varias Una vez veces. Una pelea. Una que pelea. porque Chiquitín, dice, pero Chiquitín no era ningún Chiquitín, nada. No, la era sorda- un hombre grandísimo. Y la sorda le dio un estrellón de judo Sí. en el infield a Chiquitín. Bueno, eso dice. Bueno, y dice que a Chiquitín le dio muchísima vergüenza. Y que la sorda dijo, lo que Chiquitín no sabía es que yo era un discípulo de De Taekwondo. Sí, de Bruce Lee. De Bruce Lee. ya tú sabes. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento.
Bien, la verdad es que estábamos conversando en días pasados con relación a un no-hit, no-run que se tiró en el béisbol de la Serie del Caribe. Y el pitcher era del equipo Almendares y el pitcher era en Panamá que logró la hazaña. Se llamaba Thomas Fine, F-I-N-E, Thomas Fine. Sí. Tiró entonces el juego sin hit y sin carrera. Es el único. El único que lo ha hecho en toda la historia de las series del Caribe, ¿no? Eso fue en el Incluyendo 50, esta segunda etapa. en el 52. Fue contra el equipo Cervecería Caracas. Sí, Y el score fue 1-0. por la mínima. Y él dio de 3-1 y anotó la única carrera de ese juego que fue empujada por Edmundo Amorós. Entonces, es el único no-hitter que se registra en los anales de la Serie del Caribe. Oye, Rubén, Ven. ¿qué pelota se jugaba en Puerto Rico y Cuba, en Sí. esos lugares, en aquella época? 21 de febrero del Puerto Rico 52. tenía ¿Qué un fecha béisbol fue? muy 21 de superior al febrero que del tiene ahora. 52. ¿Qué sucedió? Que en la siguiente salida de Thomas Fine llevó al Cartavieja de Panamá a ley de 3 outs de tirarle también otro no-hit, no-run. Pero permitió un hit en el noveno, abriendo el noveno, y posteriormente le anotaron carreras. Él terminó la serie con un promedio de efectividad de 1.50, pero tiene el récord de haber lanzado 17 innings consecutivos sin pero- permitir hits en la Serie del Caribe. Pero eso quiere decir Sí, que aquí él está Thomas permitió Fine. 3 carreras en ese juego. Sí, Porque si tienen 1.50 en Sí. 18 episodios, sí, son 3 carreras fueron limpias. 3 carreras, sí. Ahí está, ese Thomas Fine. Solamente tiró 2 años en las Grandes Ligas. El segundo juego fue 11-3 a Panamá, que se lo tiró. 11 estaba 11-0. En aquella Sí. época, tú dejabas que el pitcher completara el Y juego. hicieron 13 cerrando el Tú ganando noveno. por 11 carreras. ¿Cómo se llamaba aquella tercera base del equipo de Panamá, que era muy bueno? Yo en Tuminelli. Tuminelli. Sí, Qué bueno. estábamos hablando. No es que tengo buena memoria, es que lo recordamos antes. Hace un ratito. No, de buena memoria, Hace un también ratito está que, buena. o sea, que hace un ratito estaba mencionando, porque Tuminelli jugó aquí también en el outfield con los Leones del Escogido. Sí. Sí. Y Tuminelli fue el jugador más valioso de la segunda serie del Caribe, de esa serie La que que se ganó jugó en Puerto Rico, que ganó Panamá. Fue Tuminelli el jugador más valioso. No, en el 52. 51. No, 50. En el en 50. En el 50. Ah, En en el el 52, 50. en el 52 Sí, en el Tomás 50, Fine fue maravilloso. en donde tuvo Cedeño. ¿Eh? Cedeño tuvo en el 50. No, No. No, ¿Qué? ¿Cedeño? no. digo, en el 50 no, en el 70. 60. En el 70. Esa es la segunda etapa. En el La 52 el el más primer valioso. juego de la segunda etapa. Sí. En el 52 el más valioso fue Tomás Fine, que tuvo récord de 2-0 y como dijo Rubén, una cadena de 17 ceros en forma consecutiva. Ahora, otra de las grandes hazañas de la Serie del Caribe fue la de Willard Brown, que era parte de, ¿cómo se llama? La línea de bateadores, ¿bien? El escuadrón del pánico. El Escuadrón del Pánico. Y Willard Brown dio 4 jonrones en esa Serie del Caribe. Fue la serie del 53. Willard Brown del Santurce estableció el récord de más carreras empujadas en una Serie del Caribe. Empujó 13. Fue el líder de jonrones. Empujada 13, anotada 8, doble 3 y el login 1042. Y fue el jugador más valioso. Batió- El líder de bateo fue Perucho Formental con 560. Batió de 24-10, 4-17. Remolcó 13 y disparó 4 jonrones. El equipo de Santurce batió 367 colectivamente. Y Ganó- sobreanotó a su ganó contrario invicto 6-0. 50-23. Buster Clarkson, que era Cioretoy manager, batió 467. Junior Gillian era el Cioretoy, el de segunda base, batió 545. El right field era el Múcaro Serman, Dime tú, ¿qué batió 474. El tercera base era Víctor Pellón y batió 545. Pedro Formental batió 560 de 25-14 y fue el jugador líder de bateo. Aquí está la línea del Escuadrón del Pánico. Ese fue el primer. Pero del Escuadrón del Pánico, vamos a decir, del que mencionamos ahora, que fue del 55. Pero lo vamos a mencionar ahora porque ahí está Buster Clarkson. Y como Buster Clarkson jugó en la serie... No del era un gran 53, shortstop, pero bateaba muchísimo. sí. Pero fíjense qué coincidencia de esos dos récords de William Bravo.
Sí, El de carrera remolcada se lo rompió Tony Batista. sí. Y el de jonrones lo rompió Ricardo Sí. Carter. Ah, miren, Exacto. esa línea de bateadores están Willie May, Roberto Clemente, Buster Clarkson, Bob Thurman y George Crowe, que era el primera base de Ahí Peguela. hay Buen dos que están bateador, en Cooperstown. Dos, Sí. dos miembros de Cooperstown. Sí, Mays y Clemente. Clemente y Mays. Sí. Y esa fue la primera serie de 3 consecutivas ganada a Puerto Rico. Su segunda en la historia, Sí. pero la primera de 3 que ganaron consecutivas. Sí. Después vino Que por Cuba. cierto, hay que decir que Santurce fue el campeón el año pasado en Puerto Rico y está peleando la final este año. Sí. Por cierto que Willard Brown, que escribió historias, bueno, que permanecen en letras de oro Tiene en la el marca- béisbol tiene de la Puerto marca de Rico. jonrones. ¿Verdad que fue en el Puerto Cito Rico, Escobar? 27 Pero fueron jonrones, 27 para la calle. Exacto. El Sí, hombre- una temporada muy larga esa de esa época. Sí. Tuvo No, y en mucho- el Cito Escobar, que era que bueno era para tan dar bueno honrón. papel, pero son 27 jonrones. Sí, porque otro no dio 20. Exacto. Aquí- no, no fue él. aquí- Hubo un gran jonronero también venezolano después, que fue Baudilio Díaz, que en paz descanse. Sí, pero eso fue en Venezuela. que dio En 20. Venezuela. Dio 20. Pero dio 20 o No, y 21. y en México creo que Bobby Darwin Ah, sí, también. dio más de 20. Sí, creo que dio 21 honrones. Jugó aquí, Bobby Darwin jugó aquí. Con las Águilas Uno de Ibaeñas. los jonrones más largos que yo he visto en mi vida. Ahí en Santiago. Un jonrón por el left field, pero Ustedes recuerdan que Bobby Darwin comenzó siendo pitcher. a Bobby Y después Darwin. lo convirtieron en Ah. jardinero. Sí, pero en las Águilas hicieron una negociación con México de 2 refuerzos Ah, de para reducir- traerlo. para traerlo. No recuerdo quién fue que las Águilas trajeron entonces. Dio uno de los batazos más largos que yo he visto aquí en este parque. Ahora, yo he visto dos jonrones largos. Sí, Uno de Michael Pay en Puerto Rico, en el Irán Bison. Mitchell Page. sí. Y uno en un entrenamiento de primavera en Clearwater, No, pues, de Bob Jackson. ese no ha caído todavía. El umpire, Vamos ese fue juntos. jonrón, pues nadie lo vio. Nadie lo vio, se decretó honrón. Y el Nadie famoso- vio dónde cayó la bola. Y el famoso honrón de Gerald Thorne. Fue foul, fue fair, fue muy lejos, cayó en las calles. Pero si tú hablas de jonrones largos. Juan Pero tú te Francisco- acuerdas Juan del Francisco- de, el Pero de- Gerald Thorne sí, pero que fue foul. Fue foul. No, la bola pasó de fair y se abrió de foul. Yo, Yo no me acuerdo. yo quiero presentar una fotografía Yo dice que fue un batazo de extraordinario. Willard Brown Pero con su uniforme del Santurce. El hombre que pegó 4 honrones en la serie del Caribe de 1953. Y jugó aquí con el escogido. con los Leones del Escogido. Y jamás fue lo que había sido antes. Ya tenía cierta edad, porque no olvidemos que de 51 a 54 jugaron muchos jugadores. Es que él llegaba tarde al play. A mí Pelotero, no se me olvida, él llegaba al play. ¿Te entiendes? También había Faltando mucha- 15 minutos mucha de empezar el disciplina. juego con una chancleta. Lucho Formental tenía una siembra de tomate en el center field en el Play Santiago. Perico. El Perico. Sí. Ahora, ese era otro jonronero. También. Que para que la gente y un se- center field. Center field y jonronero. Mira, enfoca aquí a Hizo Perucho historia en Formental. Cuba. ¿Ustedes se acuerdan de Benítez Redondo? Mira a Perucho Héctor Benítez, Formental. redondo del apodo. Sí. Mira, Tomás. Center field de quién, del Licey. Mira a Perucho pero Formental. es venezolano. Así, mira, Sí, Tomás, venezolano. mira a Perucho Uno de los- Formental ahí. Sí, ahí está, su rostro, seguro. Ese es Perucho Formental, que fue jugador más valioso en esa serie del Caribe de 1952. El líder de bateo. Sí, líder de Líder de bateo. bateo, sí. Porque creo que fue Willard, no sé si fue Willard Brown el más valioso. No, el más valioso fue William Fue Brown. William Brown, Sí, sí. Perucho Formental William fue Brown. de 25-14, El batió manager 500 era en la serie. Buster Clarkson, que también era el campo corto. Hay un estado de picheo del equipo de Caguas en la serie del 54, que como tú dices, ganó 3 años consecutivos. Sí. El estado de picheo de Caguas en el 54 permitió 10 carreras limpias en la serie del Caribe completa. Ahora lo que dice Tony era que Puerto Rico tenía una liga Corky también. Valentine, 1 ganado, 0 perdido, efectividad de 1.006. Brooks Lawrence, 1 y 0, Brooks Lawrence, un 1.00. derecho, negro, Moreno. de Cincinnati. Buen pitcher también. Sí, sí. Rubén Gómez, El divino loco. 1 y 0, 5 hits permitidos. Y Luis Titi Arroyo, desde el bullpen, 3 apariciones, 1 y 0, 0.00. Estado de Caguas en la serie del Caribe de 1950. O sea, estaban ¿Qué? juntos entonces Rubén y Tite. estaban. Sí. El Mira, líder mira de qué bateo, guantú, zurdo sí. y derecho. Zurdo y derecho. El líder de bateo de esa serie fue Jim Rivera, Ah, Jungle Jim. Jungle James. Jim de la Selva. de 29, 4 Él nació en El Nueva jugador más York. valioso de la serie. Él Y nació fue el en jugador Nueva más York. valioso de la Ahora, serie. ustedes se acuerdan de una cosa, se tiraba de slide en primera siempre. Era Ronnie era- Alcior, fácil para hacer el lado, y se tiraba de cabeza en primera.
Sí. Era el centerfield de los Medias Blancas del 59. Sí, era de los Media Blancas. ¿Quién? No, pero el centerfield era Jim Landis. Sí, no. Rivera estaba en el left field, creo. Sí, pero estaba en el. No, el left estaba Miñoso y No, Miñoso. el 59 Miñoso no estaba. Miñoso con- estaba Los con Media Cleveland. Blancas estaba con no. Cleveland. No. Cuando los Media Blancas, el primer equipo que ganaba un banderín en Grandes Ligas en mucho tiempo, a base de picheo, defensa y velocidad. Fue ese equipo. Sí, pues pararon a los Yankees, A pararon todo a los el indios de mundo, Cleveland a y todo el ganaron. mundo. ¿Cuál era el Ganaron. equipo entonces? El equipo era Sherman Lollar Ketchel, Ted Krusowski, que al final lo consiguieron. Primera. Base. Nelly Había Fox. sido Ed Torgerson la primera, el cajito del año. Nelly Nelly Fox. Fox en segunda. El hombre de- Aparicio. Aparicio en Acción. El señor. En tercera creo que era Bubba Phillips. Ajá. Entonces los jardines estaba Jim Landis, Alex Smith, creo que Alex Smith y Jim Rivera. Estoy hablando de memoria, puede ser. Sí, que- estamos Ese era hablando de los memoria. logos Los que se pitchers, llamaban. Bueno, nosotros- Carly Wade, un veterano, Sí, sí. ganó 22 juegos ese año. Ahora, que era difícil Tenía ganar. 39 años. Que los ya. Media Blancas ganaran, no era fácil, ¿no? De- Bueno, Go, go, estaban go. los Yankees, los indios de Cleveland, que eran dos Exacto. trabujos Que por era- equipo. y sobre Ahora, todo- los y sobre indios de todo los Cleveland, Yankees en que ese estábamos año. hablando de esto, Sí. los otros fueron con su cuarteto de lanzadores y no ganaron ni uno. En una Porque serie- los no gigantes de ganaron Nueva mundial. York, En entre el ellos 54. Rubén Gómez, En el ganó 54. uno de los En el partidos. 54. Sí, yo creo que No, con la- los indios de Cleveland habían ganado 111 100 juegos. Ciento y pico de juegos ganaron, Ganaron más de 100 ciento y juegos. pico. Sí. 110 juegos. 110 juegos. 110 juegos. Y pusieron una marca. Sí. Y los gigantes lo barrieron en la serie. Ya Bob Feller, Entonces ya parece algo que pasó aquí. Bob Feller no era el Sí. mismo. Bob Feller no era el mismo ya. No, Ahora, ya Bob en el 54 Bob Feller estaba al ahora, final. ahí estuvo Pero estaba- pichando Johnny Antonelli No, bueno, con los gigantes. con los Creo gigantes. que con los gigantes sí. Sí, Sí, con los sí, gigantes. Antonelli, sí. Sí, fue el mejor Ahora, pitcher de los en el gigantes. 55 en Venezuela, Rubén Sí. Gómez, Johnny Antonelli, pero Johnny Antonelli. Sí, Antonelli. Y Larry estaba ahí. Es probable, posible, pero yo no. recuerdo a Antonelli. Antonelli sí zurdo. estaba. Sí, el zurdo Antonelli. Háblame de la en serie el del 55. 55, la figura que dominaba ese panorama era Willie Mays, que fue con Puerto Rico, que dicho sea de paso, ganaron 4-1 la serie con el equipo de precisamente de Santurce, que era lo que decía Tony Piña. Puerto Rico y sobre todo Pedrín Santurce. Zorrilla. El cangrejo mayor. Eran maquinarias fuera de serie. Willie Mays se fue en blanco en los primeros 12 turnos. Y después rompió el hechizo con un Y jonrón a estaban, Monsanto. y estaban pidiendo, cuando él estaba bateando a Monsanto, la gente estaba pidiendo que Un mandara un emergente. emergente. Como aquí con Juan Miranda, que la Y gente entonces, un emergente por Willie Fue Mays. Willie Mays. Y Willie Mays dio jonrón y no paró de batear. Hasta Y que terminó va. bateándole 13-11 después de haberse ido en blanco en los primeros 12 turnos. ¿Cuánto había jugado Willie Mays en Grandes Ligas antes? No, él había, No, en había el sido 51. centerfield de los gigantes de Nueva York. Pero no por en el mucho 55, tiempo. en el 54 Willie Mays estaba con los gigantes en la serie mundial. En el 51. Mira, Willie Mays es uno de los casos más raros. Y ese año jugaron, creo que en Puerto Rico, Han Aaron y Willie Mays. sí, los dos. Los dos. Sí, Willie Mays había sido campeón mundial con los gigantes. sí. Y Pedrín Zorrilla y Guigo Otero Sí. consiguieron con Horace Stoneham que lo dejara jugar en Puerto Rico ese año. Y Willie Mays fue campeón bate en Puerto Rico, había sido campeón bate en la Liga Nacional. Un caso rarísimo del béisbol invernal. ¿En qué año fue que hizo la atrapada sobre el batazo del Big Well? 54, en la serie 54, mundial, la que se atrapada llamaba Big hace un Well. momento. Todavía se recuerda. Bueno, que yo ya- creo- La grande jugada de serie mundial. Bueno, Willie Mays salió de Puerto Rico de la Serie Mundial del 55 A jugar. a dar 50 honrones en Grandes Ligas. No, de la serie mundial 54. No, Pasó a Puerto Rico Y y en el después- 55. Después, de la serie del Caribe, tú sí, quieres de la decir. Serie del Caribe Ok, fue a dar pasó 51 a dar 51 honrones honrones en Grandes Ligas. en Grandes Que Ligas. O sea, por que cierto- fíjate qué clase de pelotero, Era Willie de Mays. jugador, de atleta, estaba jugando en esa liga de Esa- Puerto Rico en esa época. esa época. Entonces la lucha era entre Licey y Escogido. ¿Quién traía a Willard Brown y quién traía a Alonso Perry? Supongo que En el 51. Sí. Bueno, pero te Sí, no quiero sabemos. decir que hubo una rivalidad y definitivamente el Escogido se quedó con Willard Brown y todo lo Entonces escogido. Licey consiguió a un jugador que se llamaba Alonso Pérez. Alonso Pero Perry. tú sabes que- No, que ya Es estaba bueno- bateando en la liga es bueno con el recordar. Mayagüez. Sí, Sí. pero es que el famoso era Willard Brown. Es bueno recordar de esa serie del Caribe del 55, porque estamos en serie del Caribe, Sí. que Rocky Nelson fue el líder de bateo de esa serie. Batió 471. 71. Quemaba la AAA siempre, pero nunca pudo batear en Grandes Ligas. Willie Mays fue el líder de carreras remolcadas con 8. Don Zimmer, el líder de jonrones con 3. Jugador Y más dicho valioso. sea de paso, Don Zimmer fue el jugador más valioso. Dio 3 honrones y 2 dobles. Además, jugó de todo.
Zimmer no tenía mucho alcance, pero era muy seguro en las manos. ¿Y por qué razón nunca pudo batear Rocky Nelson en Grandes Ligas? No hay Porque explicación. no era un bateador de Grandes Ligas, sencillamente. Era un bateador de triple A. Y aquí tenemos, Pero ¿qué hacía en la y aquí tenemos los casos de ¿Qué hacía en la Aquí menor? tenemos los casos de ¿Qué hacía en la Wilton No, pero la Jenner. Liga Menor no es Grandes Ligas. Te voy a poner 3 casos de la Liga Dominicana. Wilton Jenner, Luis Mercedes y Pedro Hernández. Acabaron aquí en la Liga Dominicana, pero no bateaban en inglés. Y Rafael Batista. Y Rafael Batista. Vamos a la pausa. Hablando de grandes hazañas de jugadores que no son dominicanos en la Serie del Caribe, porque vamos a caer ya dentro de un momentito a hablar de las grandes hazañas de los peloteros dominicanos. Una hazaña que merece una mención especial, porque hablamos de Thomas Fine y su no-hitter, es la actuación de 17 ponches en un juego de Juan Terín Pizarro, Que fue un moreno zurdo de Puerto Rico. Que fue un gran pitcher en Grandes Ligas también. ganador, Fue ¿no? Para bueno. mí, todavía es el mejor lanzador que ha producido Puerto Rico en toda su historia. Estamos Por eso- totalmente de Pero acuerdo. estábamos hablando de Titi Arroyo los otros días. sí, pero Terín Pizarro. Pizarro fue un pitcher estable, abridor de Grandes Ligas. Sí. Titi Arroyo lanzó un año como relevo y se le cayó el brazo Se le cayó el después. brazo. No compara, Ahora- Titi Arroyo se compara con Terín Pizarro. Ponchó, oye esto Tomás y Tony, ponchó 17 bateadores al Cartavieja de Panamá en un triunfo del Cagua en el 58 en San Juan, 8-0. Y en su siguiente salida contra el Valencia, ponchó a 12 en 7 innings, para un total de 29 bateadores en 15 innings y 2 tercios, en 16 innings y 2 tercios. Increíble. Es el récord. Si tú lo El llevas a la récord de proporción, proporción, no, aquí está. Aquí está el récord de proporción. Ahí. sí. Mira, enfócate aquí a Juan Terín Pizarro, ese pitcher zurdo que está ahí. Tiró en Grandes Ligas con los Piratas, ¿verdad? Hay un dato, no, con los Media Con los Media Blancas. Blancas, con los Media Blancas. Él es un producto de los Bravos. Sí. De los Bravos de Atlanta, porque inclusive él tuvo en la serie del 58 Sí. en el banco. No lanzó, creo que no llegó a lanzar nada. Sí. Cuando Lou Burdett y España. Lou Burdett y bueno, en España. Ahora que falleció hace unos días Terín Tite. Pizarro. Mira, Titi Terín Arroyo. Titi Pizarro. Arroyo, perdón. Creo que estuvimos hablando precisamente haciendo comparaciones con Titi Arroyo también. Sí, con Terín. Con Terín Hablamos, Pizarro. lo mencionamos a Terín. Mencionamos a mencionamos. Terín, a Rubén Y Gómez, mencionamos a Pantalones. Y después yo te hablé de Roberto Vargas. ¿Tú te Sí, acuerdas de zurdo, Roberto claro, Vargas? hubo pitón al El escogido. zurdo del escogido. Y hablamos Pero de Candelaria Terín y los Pizarro- nativos de Nueva York, de De Figueroa. Eduardo Figueroa. Y sí. esa gente. Pero Terín Pizarro lanzó luego unos himnos rum Sí. en una de las series. Ah, en la Interamericana. En la Interamericana. Cuando Cuando se quedó trunca la Serie del Caribe. el problema era que Hubo una serie interamericana que se- y en esa tiró unos se- hitters. inclusive se le jugaron una serie de dos equipos, el campeón y el subcampeón dominicano, Sí. y el campeón y el subcampeón de Venezuela, Sí. cuando los juegos interligas. Pero eso tampoco prendió, porque eran dos equipos del mismo país y eso no. Pero tú sabes Ahí quién participó quiénes mucho vinieron Roberto ahí. Clemente. Pero el problema de sí, Clemente, que Clemente. vino, trató de hacer una serie también, También claro. inventó unos... Pero el problema era, como dije, que Puerto Rico no tenía rival. Sí. Porque la República Dominicana no participaba porque la República Dominicana estaba en la etapa post-Trujillo. Sí, había un problema Y aquí político. se jugaron sí. 3 campeonatos, que fue uno de nativos, Sí. el que se suspendió se y el que no inconcluso. se efectuó. Fueron 3 Tres campeonatos campeonatos, consecutivos, sí. 3 años que no. ¿Y cuándo fue entonces? Porque están por ahí, que vinieron al país Luis Aparicio a jugar pelota En el y 64. Rod Caru. No, Cadu vino fue Como manager vino Caru manager y jugador. y jugador del equipo de Venezuela. Eso fue en la Serie del Caribe del 72, creo, Sí, del 72. 72 tiene que ser, sí, 72. El 72. Pero tú mencionaste Aparicio. jugó y Pete Rose Sí. en los juegos interligas con Venezuela. 63-64. Pete Rose no fue que dio la línea que le dio al pobre pitcher dominicano, No, Pedro Pete Reynoso. Rose, Pete Rose. a Pedro Reynoso. Sí, fue en la Rose. serie del 63
O sea, Se temporada escuchó en las graderías. 63-64. Temporada, correcto. Sí. Y eso, pero volviendo al tema, eso fracasó por la falta de rival que Puerto Rico Puerto Rico tenía era con Sudama. arrasaba. Sí, Pues no había, el único país que lo podía enfrentar era la República Dominicana, y que fue lo que ocurrió después. Porque 63-64 o 64-65. Creo Los que fueron dos años. Los 2 años. Hubo dos series. entonces en el Que se jugaron. 65-66 no Sí. se efectuó porque aquí no hay campeonato. No, Jugaron Que rojo, fue- azul y amarillo. Que lo formó un campeonato que lo organizó la Federación Dominicana de Peloteros Pero Profesionales. Rojo, azules Y Mamey. y mamey. Yo me acuerdo porque Rafael Batista Jugó con los azules. jugó con los azules y Que la yo, primera. que yo creía que era del Liceo, ¿no? Sí, dio un jonrón por aquí, por arriba de la pizarra de Sí, frente. sí. Y Rolando Rivas lanzó un juego sin gine y carrera. Sí. Víctor Davis fue el líder de bateo. Víctor En el Davis 65, Ketcher en llave de Carti. Primo Primo de Carti, primo bueno. de Carti. ¿Y cuándo fue que fueron sufriendo una transformación las series del Caribe? No, la Serie del Caribe se a suspende partir de durante 10 1900. años, desde el 61 hasta el 70. Sí, no, 19, yo digo 10 después, años. de ahí en adelante. Nada más se ha dejado de jugar un Mira, año. la transformación de la Serie del Caribe, yo la veo como ha sido la transformación del béisbol invernal. Es una situación De que etapa y de época. etapas y de épocas. De la misma manera que en esa época, cité ahorita fuera de cámara, el equipo del Licey del 80, que tú mencionaste incluso que había un exceso de talento, que tenían a Pedro Guerrero, a Damaso García, a Tony Peña, a May Socia, May a Socia. León Durhan, a Mario Soto, a Joaquín Andújar. En esa época esos jugadores jugaban aquí, que eran prospectos de grandes ligas. Ya esos prospectos no juegan aquí. Entonces la Serie del Caribe es un reflejo de lo que se juega en el béisbol invernal. Vivimos sufriendo, los fanáticos de todos los equipos sufren la salida de los jugadores, y tenemos el problema de lo que se habla de los acuerdos con las grandes ligas. De que Comenzando por la fatiga extrema, La fatiga extrema, que paran los comenzando por- peloteros en diciembre. Pero es que ya la fatiga extrema, el problema no es la fatiga extrema, porque por lo menos la fatiga extrema es una reglamentación y punto, y tú sabes quién no, sino que te le prohíben jugar aún sin la fatiga extrema, porque presionan como dueños del contrato. Y Vamos a no enseñar solo un- eso, sí. cuando tú estás entrando a los playoffs, se han inventado Unos fanfests. Una de que fanfest. Este es Willie May. Una semana tú tienes que estar allá. El Willie May que dio Sí, pero tú no 11 y en 13 turnos. y Mira, que ya ahí fue a dar 51 honrones en Grandes Ligas. No Eso se es- parecía eso es ahí. una- Eso es una foto histórica, porque es con el uniforme de los Cangrejeros de Santurce. Sí. Y casualmente, ahora que tú mencionas a Willie May, toma esto, creo que tú lo sabes. El jugador que fueron a ver cuando descubrieron a Willie May fue a Alonso Perry en la Liga Negra. Sí. El scout que mandaron los Gigantes le dijeron, mira, hay un jugador que parece que puede servirnos de algo, un veterano, pero ve a verlo y da un reporte. Y el tipo dijo, bueno, Alonso Perry podía ayudarnos, quizás en AAA y podía ser por ya su edad, pero hay un muchacho joven que no lo perdamos, que se llama Willie Mays. Y ahí surge Willie May como... Sí. Como prospecto. el Hubo prospecto problemas gigante. también entre Willard Brown y Alonso Perry de quién se quedaba con Brown, porque consideraba el Licey que por mucho Alonso Perry era ya el mejor quizás, independientemente de lo que había hecho Willard Brown en Puerto Rico. Ahí vino Willard Brown, vino Alonso Perry, pero Willard Brown no logró. Sí, pero Willard Brown... Pero esa había dado temporada muchos del 51, Willard Brown llegó desde el principio. Creo. Pero Perry Llegaron vino- casi juntos. Perry vino y jugó en el primer juego en el último juego de la primera vuelta, que era campeonato De importante dos que los vuel- fanáticos de dos sepan, los vueltas. jóvenes, sobre todo, como dice Bienvenido, que eran calendarios de 2 vueltas. Y enfrentaban en una serie final el ganador de la primera vuelta y el ganador de la segunda vuelta. Sí. No ocurrió que un equipo ganara 2 vueltas, sino que por suerte no ocurrió eso. Sí, tú sabes que presentamos en una de las primeras cantinas, presentamos una foto de la llegada al aeropuerto General Andrews De Willard de Brown. Willard Brown, que Paquito Martínez lo fue a buscar y estaba acompañado de Papito Sánchez, Rafael Augusto Sánchez Sanjay, Sí. que era directivo de los Leones del De los Escogido, Leones del Escogido. y estaba con Don Paco y fue de los que recibió a Willard Brown. Mar- Martínez que murió, que Alba, víctima- hermano de víctima- María víctima- Martínez, la esposa de de Trujillo. Sí. Perdón.
Paquito Y Martínez el Alba. esposo hermano de la esposa de Trujillo, de María Martínez. María Sí, Martínez. pero fue Augusto Sánchez, después terminó preso y Oh, murió claro, en la no, cárcel, mártir de la- parte de los mártires del Murió después de muerto después de Trujillo. muerto Trujillo lo mataron. Fue asesinado. Sí, Fue asesinado. Así es. Asesinado. Una gran figura que era el esposo de una gran dama, de Sí, doña Josefina Padilla. Está viva. Sí, está sí. viva. Una de las Está grandes damas, viva, una de las grandes damas de la política vi- dominicana. Viva y todavía baila. Ajá. Sí, porque la vi con su hijo, Augusto Sánchez, bailando, hace como un mes que Qué bueno. me mandó la foto. Sí. O sea que está con buenos espíritus. Con buen ánimo, Buen con ánimo buen todavía, deseo. Doña Con Josefina. más de 90 años. Luego vivían ahí en la Pablo Hincado. Candidata a la vicepresidencia Oh, de la ya se República. murió. Ella vivió en el 16 de agosto. No, la Candidata. hermana, ¿Quién es la que vivió en el 16 de agosto? Josefina, la que vivía ahí. Ella tenía Josefina en los vivía- Santos de las Raldiri, yo creo que ella. Era en la Pablo donde estaba el local Era del- en la Pablo Hincado, esquina Padre Villín. Era por ahí. Por Ahí estaba el jardín. Bueno, por ahí, sí. El El jardín y el clavel. El clavel, el Exacto. clavel. Por Mira, ahí. pero Josefina Padilla fue la candidata a la vicepresidencia de la Con República. Moreno Moreno Martínez. Martínez. Por el Partido ¿Y cuál era? Revolucionario. ¿Cuál era el El local? partido estaba- ¿Cuál era el local? Arriba de la farmacia Farmacia Gandhi, Esmeralda. frente al Parque Independencia. Ahí la farmacia mismo, Esmeralda. era lo que estaba Me diciendo. estoy pareciendo, No me estoy vivía. pareciendo Ahí Virgilio está. Timor. No, era el local del partido. Del machete. Pero Moreno no era la Martínez farmacia, no de era la farmacia presidente. Esmeralda, que Machete. no era la farmacia Esmeralda. En farmacia Esmeralda, Jardín, no, perdón, Esmeralda. 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 Decía bienvenido, me estoy pareciendo a Virgilio Timor. A mi amigo Virgilio. Mira, la serie. Hace poco me llamó y dijo, a mí me gustan esas cosas que tú recuerdas de los viejos. Ajá. La serie del Caribe se reinició entonces en 1970 70. con un Licey como recogido a última hora. Sí, correcto. Y donde brilló Reggie Cleveland, que fue El único norteamericano. el único americano en el equipo. En el roster. equipo. Y lanzó para la única victoria del Licey un juego completo de un hit. Permitió un hit en el primer inning y una carrera. Y de ahí en adelante no permitió más libertades. Tiró el juego completo. Y el Licey ganó 2-1. Ahí yo creo que estaba Cedeño ahí. Fue- Empujó la carrera de la victoria Tomás Silverio con un sencillo. Y Cedeño quedó en el All-Star, creo que como tercera base. Sí. No. Jugó en tercera base, quedó como All-Star left field. Como left field. Pero jugó un partido en tercera base. Gonzalo Márquez Sí, fue el líder de bateo. Sí, el líder de bateo. Hay algo importante. Con 440. Sí. Esa serie fue de 8 juegos. Ahí fue que jugó Roberto Peña. Participaron 3 países. Sí. Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, porque todavía México no ha sido aceptado. fue, creo que Ponce, Magallanes y Licey. Sí. Ponce, Magallanes. Y tú sabes cómo era, tú Ganaba- tenías que jugar 2 juegos el mismo día. Sí. O sea, tú jugabas Licey contra Magallanes y contra Ponce. Al día siguiente el Licey, Magallanes contra Licey. y así. Exacto. Hubo un juego de Puerto Rico y República Dominicana de 15 Sí, innings. que- Perdió Reggie Cleveland 5-4. sí, esa 5-4. serie. Y el primer jonrón lo conectó Federico Velázquez. El primer jonrón de un dominicano en Serie del Caribe lo pegó Federico Velázquez. En esa serie. Ahora, el Que año se siguiente- lesionó. Sí. Y ese fue uno de los problemas. Porque lo sustituyó Carmelo Ives Martínez. Martínez. El que era un caballito, receptor novato. le decían el caballito, Pero el caballito no es el. Emilio Valdés. Bien. Que es el que controla la Sí, televisión. el caballito ahora. Emilio Martínez. Sí, Emilio. Al año siguiente, el Licey escribió historia y ganó invicto en la Serie del Caribe De Manuel Mota. de Manuel De Manuel Mota. Mota, Serie del Y Caribe. tenemos por aquí una fotografía de esa serie donde Manuel Mota, como dijo Tomás hace un rato, Y de Manuel- escribió historia porque batió Y 579. de Manuel Mota. Y ahí están Mota con el trofeo, recibiendo el trofeo, Borbón y Hugo Ruiz. ¿Tú recuerdas al ingeniero Hugo Ruiz? ¿Cómo no? Que era secretario de viaje. Era en esa Jefe época. de viaje. Bueno, vamos a decir, sí, secretario, jefe de viaje. En El grandes ligas. jefe de viaje. Sí, Y manejaba las taquillas. manejaba la taquilla, repartía la boleta y comía maní. y se sentaba en el primer asiento. El primer No, asiento, y llevaba su radio portátil. Y un radito para oír el juego. Esa serie Estando en el play. fue de Manuel Sí. Mota y fue también de Chichi Olivo. Chichi Olivo. Sí. Por Un cierto, relevo legendario. sí, sí. el último Pero partido. Mota fue el más valioso. No, El claro. último partido fue los ponches a Reggie Jackson, a Tani Pérez y a Javier Andino. Es que tú tienes Creo que fue Javier Andino, Javier Javier a Javier Andino. Son los 3 ponches de Chichi Olivo.
Y yo creo que fue Ponflore O'Heike que escribió un artículo relacionado con Chichi Olivo, que era un regordete, ya retirándose. Sí, Chichi. sí, tenía Ahora, 40 y tanto. nunca yo había escuchado a Andino entre los tres que ponchó Chichi. Pero fue un error de anotación. Como unos hits que se le anotaron a Miguel Diloné Sí, en la exacto. romana. Que Sí, no pero fue fueron Javier ciertos. Andino. Fue Javier Andino. ¿Y cuáles fueron los otros dos? Tani Pérez y Reggie Y Jackson. Reggie Jackson. Reggie Jackson. Sí, Se hablaba Porque se de había Bob- dicho que, se había hablado de que el Bob otro Martin. había sido Eldon Hendrick No, Bob Martín. Bob Martínez. o Bob Martin, Sí. un catcher. Catcher, que fue después que manager de Grandes Ligas. Se lo habían anotado, pero creo que fue el Javier Andino en todo emergente o algo. Reggie Jackson y Javier Andino. Sí. Sí. Bueno, Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Y regresamos entonces con el cuarto segmento y ahí nos vamos a caer encima a esas actuaciones de los dominicanos En Serie del del Caribe. Caribe. Bueno, ustedes vieron hace un ratito la foto de Mota con Pedro Borbón y el ingeniero Hugo Ruiz en esa serie del Caribe del 71 que el Licey ganó invicto. Chris Zachary ganó 2 juegos y tuvo una efectividad de 0.56. ¿Tú recuerdas, Tony? A Chris y Zachary. Tomás, a Chris Zachary? O lanzó una blanqueada que le conectaron 13 hits. 12 hits. 12 o 13 hits. 12 hits le dieron y tiró Una blanqueada. blanqueada que lanzó aquí. Aquí en la Liga Dominicana. Dominicana. Sí, Me sí. parece el no-hitter de Dennis Springer de 9 bases por De Will bola. Springer. Oh, y acabó con el asunto de McDuffie, porque McDuffie creo que le habían dado 11 hits. Y desde que la hit no gana. No, pero que McDuffie pichaba una vez a la semana. Sí. En esa Federico época. Chichi Olivo tuvo 2 salvamentos. Jim Beecham batió 409. Teodoro Martínez batió 364. Carmen Fanzone batió 333. Y Manuel Mota batió 579. Entonces, en la serie del 73, Pedro Borbón ganó 2 y no perdió. Mota y Jesús batearon cada uno de 24-12 para 500. 500. Con líderes. Y el líder y el jugador más valioso fue Bobby Valentine, que era el shortstop y batió unos hits muy oportunos. Hubo algunas protestas Sí. por Valentine, por encima de Jesús y de Y Mota. Mota, también. pero eso fue en Caracas. Serie del Caribe en Caracas y eligieron a Bobby Valentine como jugador más valioso. La Hubo un prensa- gran shortstop. Sí. Hay que tomar en cuenta la defensa. Valentine tenía más corazón que habilidades. Sí. Pero qué corazón tenía, qué Sí. jugador tan valioso. Era era. un jugador muy pimentoso. Y ya estaba lesionado él, porque él se lesionó. No, Eso fue después. Fue después. después. Jugando a outfield. Jugando outfield en Grandes Ligas. Sí. Cuando él vino aquí era niño mimado de los Dodgers. Sí. Y muy amigo nuestro. Sí, sí. Le gustaba compartir, iba para el Lucky Seven. Después de los juegos iba al Lucky Seven. Sí, sí. Vivían ahí mismo y cruzaban al Lucky Seven. Sí, sí, A compartir con en los extra innings. Los peloteros americanos estaban ahí también. Valentine le gustaba ir con la sorda, porque la sorda le gustaba el mondongo de Belio. Sí. Y Y decía entonces- que era la cueva roja. Sí, entonces, pero él iba. Pero él iba. Él iba. La sorda comienza su mondongo y Valentine siempre Como si acompañaba. fuera su casa. Pero Valentine era como un hijo para la sorda, italiano los dos. Sí. Y entonces él Se manejaban. y Pachorek iban mucho Don Paciores. allá al Lucky Seven en esa época. Que no bateó un año, pero después bateó. Don Pachorek. Tom Pachorek, sí. Sí. Está la serie del 77 de Rico Carti, porque estaban concentrándonos en jugadores del Licey que tuvieron grandes actuaciones. Dio 5 jonrones, 4 en el universitario y 1 en El último en día. David Pérez. Esa es la serie del Caribe del 77. Rico Carti y Pedro Borbón. ¿Cuál era el manager? Buck Rogers. Buck Buck Rogers. Rogers, ¿eh? Sí. Buck Rogers. Que después dirigió a los Expos de Montreal. Ed Grandes ligas. Haliki. Sí, Ed Haliki y Odell Jones Fueron unos ganaron zurdos 2 juegos cada uno. Uno zurdo y uno pitcher- y Haliki uno era derecho. imbateable, pero después No, se le cayó Haliki el era brazo. Derecho los El dos. lo que El pasa es que slider de Haliki era imbateable. Sí. Haliki es grandísimo. Sí, Flaco, hombre. flaco. Haliki era un prospecto de los gigantes.
Sí. Y el Licey lo consiguió. Pero se le lastimó el cuando brazo. jugó con los Dodgers, Sí, se le lastimó el brazo, sí. Y ahí, hasta ahí llegó su carrera porque parecía que iba a ser una superestrella. Hubo un juego de la serie del 77 que el Licey la ganó invicto. Carty dio jonrón en los 5 primeros juegos de la serie. Y en el sexto no la sacó. Que contra Venezuela hubo una blanqueada combinada de Pedro Borbón y de Stan Wall, que era el zurdo. Una curva, Un zurdo endemoniado, grandísima, ¿eh? sí, sí. ¿Ustedes recuerdan a Stan Wall? Sí, Los, hombre, los imbateable pitch- aquí. los pitchers de yo le de dije All a Star Bob fueron- Roger, que era amigo mío, Sí. oye esta historia. Digo yo, ¿por qué tú no pones más Stan Wall a pichar? Porque hicimos amistad. Sí, sí. Y él me dijo, no, porque Stan Wall lo que tira son curvas nada más, yo necesito un slider y una bola rápida. Le digo, vamos a hacer una cosa, yo le dije, vamos a jugar 9 hoyos de golf, tú y yo, y el que gane de los dos, entonces tú pones a Stan Wall o no lo pones. Y tú sabes que yo tiré un 90 y él tiró, en los 18 hoyos, él tiró un 92. Y yo le dije, tiene que poner a Stan Wall esta misma noche. Sí. Lo puso Stan Wall a lanzar ese día y sacó out todo el resto del camino. Fue el relevista estelar de ahí en adelante del equipo de los esquivadores. De los- Stan de los Wall, del Licey, un los zurdo. Tigres del Licey. ¿Eh? Del Licey. Del Licey, seguro. Sí, Stan Wall, que no tenía una gran cosa, pero sacaba outs. Bueno, aquí fue imbateable. Sí. Imbateable. sí. Pedro Borbón combinó con Stan Wall por una blanqueada contra Venezuela. En 6 innings y un tercio ponchó a 5 y trajeron a Stan Wall para tirar 2 innings y 2 tercios. Ponchó a 5. Ponchó 5. Sí. Ponchó 5 en 2 innings y 2 tercios. Y otra gran actuación de dominicano fue la de José Rijo en Mazatlán. Eso fue más atrás, Wow. dirigido por Terry Collins, ese equipo. El mismo Terry Collins de De los Mets. Mets. Sí, los Mets. salvó 3 juegos. Fue MVP de esa serie del Caribe. No, era imbateable. 6 innings en blanco. Glenn Davis dio 3 jonrones. El Buffalo Davis. Sí, Jorge Bell dio 2. Tom Brennan ganó 2 con efectividad de 1.59 y 12 ponches. Glenn Davis se convirtió en el primer jugador del Licey en dar 2 jonrones en un juego en Serie del Caribe. Allí no fue En que todo. nosotros perdimos un juego con México, que nos vapulearon y después el equipo ganó 5 y perdió 1 y se coronó campeón Sí, qué en Mazatlán. Sí. Yo creo que Perdimos perdimos 12 a 11, creo. 11-0. 11-0. 11-0. Ajá. Yo no recuerdo el Sí. día de score. Ahí- Sé- Yo sé que perdió, ¿eso fue en qué año? Déjame ver, en el 85. Y cuando Mazatlán. Sí. Mientras tanto, les voy a decir que el Licey ha ganado 3 veces jugando aquí, en la Liga Sí. Dominicana. En el 80 con Crandall. Esta serie es la número 10 que se efectúa en República Dominicana. Sí. Con Maniacta en el 2004 y con Héctor de la Cruz en el 2008 como subcampeón. Es la única vez que un equipo que no fue campeón de su liga ganó la Serie del Caribe. Y el Escogido ganó en el 88 con Phil Regan y con Obergefell en el 2002. O sea que si el Escogido gana esta Serie del Caribe, aquí Empata empataría con el Licey. El Licey, Ahora el Licey ha ganado 10 series del Caribe, ¿no? 5 las Águilas y 4 el Escogido. Y una serie se jugó enteramente en Santiago, la del 2008, pero en 1976, que ganó Hermosillo, se jugaron 3 fechas Con en Cananea Santiago. Reyes. ¿Encontraste de el Manager. juego de México y Dominicana? ¿No lo encontraste? Eso fue en el 85. Sí, en el 85. El primer juego de México y de República Dominicana. No, fue en Venezuela. Nosotros jugamos el primer juego con Venezuela y le ganamos. No, el segundo juego. El segundo El juego yo me recuerdo mucho fue más. con México 11-0. Ganó México. Sí, sí, ganó Pero México México 11 nada a más dio- 0. México nada más dio 4 hits. México nada más dio 4 hits. Fue todo base por bola. Pues, Desastre. no, algo tiene que estar mal. 11 carreras con 4 hits conectados. Sí, pero 11 a 0 Aparece sí en la seguro. Gol eso, pero eso Eso hay que debe ser decir. 14 hits. Ahora, el 11 a 0 es seguro. Sí. No, está bien, porque, eso está bien. porque dijimos, óyete, pero va a perder el equipo dominicano. De en adelante no perdió más nunca. No, después le Tom ganamos, Brennan pichó el último juego. después le ganamos 5-3 a Venezuela, Y ahí fue que 4-1 vino a México, Mike Torres. 8-1 a Puerto Rico. No estaba Mike Torres. Ganó ¿No estaba Mike Tom Torres ese Brennan. año? Tom Brennan fue que ganó. Tom Brennan y perdió José Guzmán, el derecho puertorriqueño. Sí. Sí. Tú Ahí, dices, ¿no? sí. ¿Y cuándo era que estaba Mike Torres, que lanzó muy bien? Pero Mike Torres no lanzó en Serie del Caribe con el Licey, que yo Sí. recuerde. Porque Mike Torres vino cuando Johnny Naranjo era presidente del Licey. En aquel campeonato que el Licey quedó descartado sin jugar. Porque Hubo un tenía avión. medio juego de ventaja sobre las Águilas, creo.
No, May Torres lanzó en el 85. Ah, lanzó en el 85. Te he ganado 2, no te puedes quejar. República Dominicana blanqueó 3-0. May No Torres te puedes inició, quejar. tiró 7 innings, le siguió José Perder Rijo. contigo es muy No, difícil. no, Y el queche fue Gilberto Reyes. Vamos ¿Tú a sabes por qué enseñar. te lo Torres dije? pichó en el 85 en la Serie del Caribe. Sí. 4 de febrero Ya, del ya, 85. ya listo. Con Monchín de Un presidente. super veterano. Monchín, Volvimos, ¿tú sabes en qué volvimos que nosotros? Monchino metió un En monasterio. el mismo avión volvimos. May Torres estaba en el mismo avión cuando una cantidad enorme de dominicanos se escaparon. ¿Tú no te acuerdas? Sí, que alguien No, dijo, yo de aquí mira, anoto. el dato- Anda con un pisicorre. May Torres lanzó en el 67, 68. Siendo con el Licey, novato, volvió en el vale. 85. Sí. Oye, 20 años después. Ya estaba listo. y lanzó con los Yankees tremendamente. Sí, sí, ¿no? no, pues, además recibió el jonrón de Bucky Dent. Sí. Aquí hay una Ese fue el foto. jonrón, cuando estaba con Boston. Sí, aquí hay una foto del equipo más poderoso, probablemente, aparte de eso que me he mencionado, pero de la segunda etapa de la Serie del Caribe. El Dream Team de El Dream Team de Puerto Rico, 1994-95. Están Roberto Alomar, Carmelo Martínez, Edgar Martínez, Rey Sánchez, Rubén Sierra, Carlos Baerga, Igor González. ¿Quién es este que está aquí? Es Bernie Williams. Bernie Williams. Bernie Williams, Igor González y Carlos Delgado. Le dieron a Pedro Martín y a José Rijo, a los dos. Óyeme. Sí, pero Porque Martínez y los José toros Rijo estaban eran fuera de los forma. toros. ¿Eh? Eran los toros. Los Toros fue el segundo mejor equipo de la serie. Fue los Toros. Sí. Ganaron 4 y perdieron 2. Eso tiene una Sí. explicación. Los dos contra Sí. el Dream Team. El Licey lo descartaron en la serie regular. Sí. Y el equipo que tenía el mejor picheo criollo de esa época era el Licey. Sí. Entonces, los pitchers del Licey no estaban en forma. Ahí estaba Sí. Pedro Martínez, efectivamente. Y José Sí, pero Rijo. yo vi a Estaba José Manny, Rijo. yo vi a Manny Yo que Rijo. estaba Juan Guzmán. Yo vi también. a Rijo a las 5 de la mañana. ¿Tú entiendes que se Ahora voy a despertaba? decir, pero para no Vamos a dejarlo para ahí. no restarle mérito a Baja la esto. página. para Y no pichó ese día. Sí. Y le Ahora- dieron pronto. Sí. Pero a Pedro Martínez le dieron. No, a Rijo le Pero dieron el Pedro cuarto pichó los inning. primeros 3 innings, creo bien. Sí. Muy Y en el bien. cuarto, pues no estaba en forma, porque Sí. ya no tenía nada. Completamente. Pero fuera de este forma. equipo le cayó a palos a todo el mundo. El juego. Ganaron invicto la ¿Tú serie. tienes el score del juego El box score. que nos ganaron a nosotros? 11-0, pero. Fue una pela, óyeme. Yo me fui del play. Esa fue Yo la fui serie al donde pusieron. Ahí donde pusieron- saludé yo, donde- no se me olvida a mí, a Esa fue la Leonardo serie León, que lo noté muy donde pusieron cabizbajo. como himno Visa y para un muy, sueño. y muy, por cierto, uno de los buenos, grandes narradores que trabajaron aquí, Nelio Amado León. Por cierto, antes que se me Ahí olvide, está esa foto. bien. Manolo de la Reguera narró aquí en la Liga Dominicana porque alguien me ha dicho que sí, y yo creo que yo no. Yo creo ¿Con, que sí. ¿Con quién? No recuerdo. No, yo creo que no. ¿Tú crees que Manolo de la Reguera era el narrador y Juan Lealo era el comentarista. 16-0 nos ganó ¿Eh? Puerto En Rico. Cuba. Tony, En Cuba y aquí vinieron también. 16-0. Nos ganó 16-0, no 11-0. Pedro Martínez lanzó 4 innings y lo sustituyó Alberto Reyes, después Carlos Pérez y la fiesta siguió 17 hits. O sea, 4 innings no explotó en el cuarto. No, pero Exacto. es que Cuatro innings, es que ese cuatro, equipo de Puerto Rico. Y era después un el segundo equipazo. juego que los Toros tenían oportunidad de empatar la serie y provocar un partido extra, terminó 9-3. Pero el segundo juego de eso, de República Dominicana, se lo ganamos a Venezuela 11-0. Ahora, si tú Con lo Pedro buscas Huertas. posición por posición, te darás más cuenta todavía de qué clase de equipo era ese. Sí, pero el picheo de Puerto Rico no era tan bueno. No era. ¿Cómo era que se llamaba el pitcher estelar de Ricky Bones. Ricky Bones? Sí, sí, pichó Grande Liga. Que bueno, estaba anunciado para ser Para coach de ser picheo coach de del picheo Licey. Del Licey, así mismo es. Bueno, yo creo que en el día de hoy le hemos hecho un recuento de Completo. actuaciones de Serie del Caribe. También David Ortiz tuvo buenas actuaciones Sí, con el equipo David dominicano. Bueno, él decidió en un Serie del juego. Caribe. Decidió- Él decidió un juego con una línea por el left field, En Puerto que la Rico. bola picó y se extendió en Puerto Motorista, ¿no fue aquí? Fue Sí, Moisés Doble. Alou, Moisés Alou también tenía- en la Serie del Caribe en Miami, Dio 2 en la que jonrones. Barrillón dio 5 jonrones. Ahí dio- Moisés Moisés también. dio Rico. dos. ¿Quién dio un juego. toque de sorpresa? ¿Tú te acuerdas de aquel Moisés catcher del tiene Licey? muchas buenas series, ¿Te acuerdas de aquel catcher del Licey? Era el catcher del Licey, Gilberto Reyes. Gilberto Reyes, no el otro. Bueno,
y un toque de hit se envasó y después anotó una carrera importante. Moisés fue parte de un trintín de las Águilas Ibaeñas, sí, que él no dio pie con bola. Pero él jugó con Felipe cuando ganó En el escogido 90, En el 90, y fue uno de los jugadores más en el importantes Orange del Bowl colegio. dio En palo. un juego dio 2 jonrones. Exacto. Hay un dato que es el de Nino Espinosa, Claro. que no es puede el faltar. único lanzador dominicano, ¿verdad? Que tiró 2 blanqueados. No, el único lanzador. Que ha tirado. Ha tirado 2 sin el dominicano. Sí, sí. Lanzador que ha lanzado 2 blanqueadas en forma consecutiva en Serie del Caribe, En pero Serie fueron del en Caribe. 2 series diferentes. En 2 Y series el diferentes. primer Nino dominicano Espinosa. en lanzar una blanqueada, Secundino Almonte. Secundino Almonte fue el primero en lanzar. Y el escogido escogerá jugadores extras. ¿Puede jugar jugadores extras? Claro. ¿Puede jugar? Claro. Tú el que quiera. En el equipo de México vienen 3 jugadores dominicanos. Entre ellos es Merlín Caridad. Sí, Smiling Caridad. Smiling Caridad. Y uno de los gigantes Ese. del Cibao. Y unos jardineros ahí, ahora no recuerdo el nombre. Ahora, ya México no es lo de antes, que se sabía No, ya que iba México- a perder. México Y el ha primer ganado. juego de Dominicana siempre se jugaba frente a México, como Eso- para perder el primero. Y con la estructura que hay ahora, ¿cómo gana Cuba? Sí. Con un récord perdedor. Bueno, de vemos campeón. que Alfredo de Spain, que fue jugador que tuvo el problema del Pasaporte dominicano. pasaporte Sí, sí, dominicano, va a participar en el derby de jonrones. Sí, sí, eso hoy. Va a participar en el derby de jonrones junto con, bueno, me han dicho que va a participar Miguel Cabrera en el derby. Mira, eso no está todavía. Y David Ortiz. Eso no está claro. Todavía. eso Bueno, no está pues yo lo que sé es que de Spain va a participar. Porque Ese sí me- de Spain hasta despeinado pinche. Ahora necesita permiso. Mucha gente me dice, Cuba es el equipo favorito, es el trabuco, qué sé yo cuánto. Lo que pasa es que Cuba no es el equipo de antes. Ya una gran cantidad Sí, de pero jugadores tiene- cubanos están fuera de Cuba ya. Pero tiene Por talento. la estructura de la Serie del Caribe, cualquier equipo puede Cualquiera ganar. gana. Sí, eso no. Porque nada más hay que ganar un juego. Nada más hay que ganar un juego. juego. El último. La Pero gana estructura. el último es- juego, sí, sí. ¿sabes? Bien, Bueno. llegamos al final por hoy de la Cantina del Glorioso. Hemos hecho ese recorrido por la Serie del Caribe en víspera, ¿verdad?, del inicio de este clásico de campeones aquí en la República Dominicana. 10ª vez que se juega este carnaval de campeones. Hasta la Bye. próxima.